La historia dice que un hombre en los años 1500 predijo al futuro papa y el ascenso de Adolf Hitler. Fue un médico del Renacimiento expulsado por supuestas prácticas esotéricas y profeta que decía ver el futuro. Se dice que salvó a miles de personas de la peste bubónica, escribió profecías vagas que podían significar cualquier cosa, pero sabía detalles de eventos siglos antes de que pasaran. Para los escépticos, loco. Para la reina, un genio. Dos legados en uno. Esta es la vida y las predicciones de Nostradamus. Internet está lleno de rumores sobre sus predicciones, los verdaderos, los a medias y los totalmente falsos. Hoy aclararemos todos. Así que siéntate, relájate y bienvenido al campamento. Hola a todos, bienvenidos al campamento. Mi nombre es Cam Gañón y gracias por acompañarme en mi tienda, donde cada semana exploramos las historias más interesantes, fascinantes y controvertidas de todo el mundo, de todos los tiempos, para siempre. Sí, eso es lo que hacemos aquí. Nos sumergimos en agujeros de conejo profundos. Si eres un nerd de Wikipedia como yo y solo te la pasas navegando por Wikipedia leyendo cosas al azar, bueno, oye, buenas noticias. Hice este programa gracias a ti y a espectadores como tú. Saludos a PBS por hacerlo posible. Cada semana se conectan, comentan y me dan suscripción o like. Ayuda mucho. Cumple mis sueños y envía a mi hijo a la universidad. Él no va a la universidad, sino a una escuela técnica gracias a ustedes. Muchas gracias. Tampoco sería posible sin mi amigo Cristos Pacpadapados. ¿Cómo estás? Muy bien. Cristos, aquí está mi amigo David. ¿Cómo estás? Nunca me habías traído a un episodio tan temprano. Lo sé, estoy muy emocionado de hablar contigo, hermano. Hagámoslo. Lo sé, no puedo esperar, ¿verdad, Cristos? Oh. Sí. Muy bien, vamos a hablar de un tipo llamado Michel de Nostradamus. Ahora, hay muchas cosas alrededor de este tipo, y la gente dice, oh, Nostradamus, él conocía el futuro, él sabe todo lo que ha pasado. Hay cosas interesantes sobre Nostradamus, pero también mucha farsa, palabra que me parece divertida y deberíamos volver a usar. Abunda información farsesca sobre Nostradamus. ¿Dónde empieza todo? Diciembre de 1503 en Saint-Rémy de Provence, Francia. Solo quiero decir algo de entrada. No diré su religión. Era judío, pero su abuelo, Guy Gassonet, convirtió a la familia al catolicismo. Vamos, católicos ganando. Unos 50 años antes para evitar persecución durante la Inquisición. Sí, perdón, los católicos hicieron cosas malas. No lo niego, cosas que pasan. Pero lo entiendes. ¿Cómo harás una tortilla? Rompiendo algunos huevos. Perdón por los judíos que tuvieron que convertirse. No está bien, pero es un dato interesante. Es importante porque Nostradamus creció en un hogar muy inteligente. Muchos judíos de la Torá aprendían a leer y escribir antes que gran parte de Europa. Eran profundamente académicos, y esa cultura de alguna manera se ha mantenido en muchas familias judías hasta el día de hoy. Y la familia de Nostradamus, a pesar de ser católica, no era diferente. Se dice que su abuelo le enseñó latín, griego, hebreo y matemáticas, por lo que a los 14 años ya iba a la Universidad de Aviñón. Ahora, el momento en que Nostradamus, o en ese entonces Nostradame, asistió a la Universidad de Aviñón fue malo porque, después de solo un año de estudios, la universidad tuvo que cerrar sus puertas. ¿Y por qué? La peste bubónica, también llamada COVID 1.0, si estudiaste en la universidad en los años 2020, seguro conoces esta experiencia. Aquí inicia la historia de Nostradamus. Él no simplemente se fue a casa, se escondió, hizo la escuela virtual y dio el día por terminado. No, pasó 8 años viajando por el campo, investigando remedios herbales y trabajando como boticario. Recetar remedios herbales era común para tratar enfermedades. En los años 1500 médicos y boticarios eran muy distintos, ¿cierto? Un boticario era considerado como un oficio manual, como un farmacéutico, pero con menos respeto por parte de los profesores universitarios, algo así. Ahora, finalmente, en 1529, intentó regresar a la escuela en la Universidad de Montpellier y quería obtener su verdadero doctorado, pero esta vez lo expulsaron. La universidad descubrió que él trabajaba como boticario, algo que estaba prohibido por la institución. Además, fue muy crítico con los médicos de esa época, por lo que lo expulsan de la escuela y lo llaman rebelde médico. Está bien. Imagina un doctor holístico que asiste a la escuela pero lo expulsan. En vez de dejar que esto le impidiera ser doctor, regresa a luchar contra la peste. Aquí hay que darle crédito al viejo Nostradamus, ¿de acuerdo?
En ese tiempo la medicina se basaba en los 4 humores, la creencia médica principal entonces. Tenía sangre, flema, bilis negra y bilis amarilla. Ahora bien, los doctores creían que cuando una persona estaba enferma, simplemente era porque esos fluidos estaban desequilibrados. El doctor proponía pociones de mercurio, túnicas con ajo y sangrías como solución. Sí, la sangría, literalmente dejar que la sangre salga de tu cuerpo. Todavía se practica en algunas partes del mundo. Estoy bastante seguro de que así murió George Washington. Ya verificamos ese dato y no fue la causa de su muerte. Eso quería decir. Pensaban abrir a alguien y dejarlo sangrar para equilibrar sus humores, pero muchas veces solo morían más rápido, aunque eso no le pasó a George Washington. Nostradamus era distinto, no sangraba pacientes, priorizaba la higiene. Increíble, ¿no? Y luego él creó algo famoso llamado la píldora de rosa, que era un medicamento para combatir la peste bubónica. La píldora contenía escaramujos secos, aserrín de ciprés griego, clavos de iris y aloe de lima. Los escaramujos tenían vitamina C y fortalecían el sistema inmune. El aserrín de ciprés era antiséptico y pudo evitar algunos efectos de la peste. Y algunas personas alegan que literalmente salvó a miles de personas y en ese momento fue considerado como un héroe local. Se estableció en Agen, se casó y tuvo 2 hijos. Es un héroe local que salvó a muchos de la peste y sobrevivió a ella. La vida es buena, ¿verdad? En 1534, mientras viajaba y curaba la peste, ocurrió lo peor. La peste llegó a su pueblo y mató a su esposa y a sus 2 hijos. ¿Puedes creerlo? Un médico de la peste salvó a cientos de extraños, pero no pudo salvar a su familia. De repente, la comunidad se volvió contra él y sus suegros lo demandaron para que devolviera la dote de su esposa. Una dote es dinero que la familia de la esposa paga al hombre al casarse. Querían que la regresara. Alrededor de 1538, Nostradamus hizo algo que lo metió en problemas. Vio a un broncista haciendo una estatua de la Virgen María en un pueblo. Obviamente esto es muy importante dentro de un país católico. Al parecer, la artesanía era tan mala que Nostradamus le dijo al trabajador que hacía demonios. Quizás él solo decía que la estatua se veía mal, pero algunas personas lo escucharon y denunciaron a Nostradamus ante la Inquisición por comentarios blasfemos sobre una estatua religiosa. ¿Ves el típico malentendido, verdad? Entonces, los funcionarios de la iglesia en Toulouse mandaron llamar a Nostradamus para que se presentara ante ellos para ser interrogado. Pero Nostradamus sabía que ser acusado de blasfemia podía costarle la vida durante la Inquisición francesa. Así que, en lugar de presentarse para dar explicaciones, decidió que era momento de empacar sus cosas e irse de Francia. Así que, durante los siguientes años, básicamente desaparece. No se sabe mucho de lo que pasa. Se piensa que viajó por Italia, Grecia y quizá Turquía, pero no hay pruebas claras de sus destinos, maestros o actividades. A esta etapa se le llama la década perdida. Y también es cuando los historiadores creen que su enfoque comienza a cambiar de la medicina y cosas un poco más terrenales a tradiciones más esotéricas. No abandona por completo la medicina, pero empieza a estudiar astrología, simbolismo y tradiciones proféticas. Existe una famosa leyenda de esta época que funciona como historia de origen. Ahora bien, de nuevo, la veracidad de esto es difícil de probar realmente. La historia dice que, en Italia, Nostradamus se encontró con monjes franciscanos mientras caminaba. De repente se detuvo en seco, se acercó a un joven fraile pobre llamado Felice Peretti y se arrodilló en la tierra ante él. Ahora, como puedes imaginar, todos estos monjes que caminaban por la calle estaban bastante confundidos de que este viajero, ya sabes, se arrodillara frente a un monje al azar. Nostradamus supuestamente dice, «Debo arrodillarme ante su santidad». Ahora, suena loco en ese momento. Este tipo, Felice Peretti, era solo un fraile pobre, ya sabes, tratando de abrirse camino en el clero. Décadas después, en 1585, ese fraile fue nombrado Papa Sixto V, y ese momento a menudo se cita como la primera prueba real de que tenía habilidades proféticas legítimas. Ahora, esto nos lleva directamente al siguiente capítulo de la vida de Nostradamus, y esta es una pequeña actividad conocida como adivinación por medio de la observación. En 1547 se mudó a Salon de Provence y se casó con Ana Pusal, una viuda adinerada. Transformó el ático en sala de estudio, donde sucedió la magia. Como si hiciera magia, magia de verdad, de la oculta, ya entiendes. Pasaba las noches en su estudio con libros y un cuenco de bronce lleno de agua. Usaba este método que podrías considerar un ritual o adivinación.
Ahora, esto implica mirar fijamente el agua, o tal vez la llama de una vela, hasta que básicamente entras en trance, y entonces comienzas a decir predicciones. Él pensaba que no eran aleatorias ni sin sentido, sino que venían de algún lugar del universo. La creencia principal sobre la adivinación es que todo el conocimiento ya existe, y la mente puede conectarse a él como una antena para recibir información. Esto llevó a Nostradamus a publicar almanaques anuales desde 1550. Estos eran como, no sé si alguna vez has oído hablar del almanaque del agricultor, pero es casi como un tabloide, ya sabes, con reportes del clima, consejos para sembrar, algunas predicciones sobre el futuro, pero ya sabes, cosas que parecían más bien opiniones. Lo más sorprendente es que estos libros eran enormes. Con su éxito, buscó algo aún mayor. Empezó a trabajar en una gran colección de 1000 profecías, todas reunidas en una obra llamada Les Prophéties o Las Profecías. Sin embargo, en lugar de publicarlo todo a la vez, publicó el libro por entregas desde 1555. Tomemos un descanso. Necesito hablar con los muchachos. Si eres mujer, puedes adelantarle. Realmente no me importa. Nostradamus era inteligente. Sabía que la Inquisición estaba quemando gente por brujería, herejía y, ya sabes, adivinación. Y lo último que quería era terminar en la hoguera, así que se protegió a sí mismo. Codificó el texto en poemas de 4 líneas llamados cuartetas, mezclando francés, griego, latín y el dialecto provenzal. Y el resultado fue un acertijo de palabras, pero fue intencional y era tan vago y enredado que cualquiera que lo acusara de decir algo herético, él podía decir no, para nada eso es lo que quise decir. Así que esto nos lleva a las predicciones. Veamos las predicciones en sí y por qué la gente sigue hablando de ellas hasta hoy. La profecía que lo hizo famoso en vida mencionaba al rey de Francia, Enrique II. Hay muchos Enriques. Aquí tienes su imagen en pantalla para que sepas de cuál hablo. ¿Sabes? Eso te importa. Probablemente pienses, es Enrique. En 1555, Nostradamus escribió una cuarteta que dice, el león joven vencerá al mayor. En combate, en una batalla, le atravesará los ojos por una jaula dorada. 2 heridas serán una sola. Luego sufre una muerte cruel. Entonces, ¿qué significa eso? La gente lo leía y decía, interesante, está bien. En 1559, el rey Enrique II, de 40 años, compite en un torneo contra el conde de Montgomery, más joven. En la justa, la lanza de Montgomery se rompe y una astilla atraviesa la visera del rey Enrique, esa jaula dorada. La astilla entra en su ojo y llega al cerebro, causando que el rey sufra 10 días en agonía, una muerte muy cruel. Sufrió así antes de morir. Ahora regresemos a la cuarteta. El león joven vencerá al mayor. El rey Enrique II en ese momento era el león mayor y normalmente mostraba leones en su vestimenta real. El conde de Montgomery tenía leones reales, animales que suelen asociarse con la realeza. Campo de batalla en una pelea. La gente interpreta esto como un torneo. Él le atravesará los ojos en la jaula dorada. Así es como la gente ve esa jaula en su casco de torneo, 2 heridas en una. Según el folclore, los doctores dijeron que la lanza se rompió, causando 2 heridas, una en el ojo y otra, una astilla en el cerebro, que se unieron y provocaron su muerte. Así lo interpretó la gente. Y cuando sucedió, la gente perdió la cabeza. Pero hay una mujer, la reina Catalina de Médici. Probablemente hayas escuchado su nombre antes. Y ella ya era fan de Nostradamus, y tomó esto como prueba absoluta de sus poderes y juró protegerlo. Así que lo invitó a la corte varias veces a lo largo de los años, y él hizo horóscopos para sus hijos. Nostradamus sugirió que sus hijos algún día llevarían la corona, lo cual sonaba bastante loco, ¿verdad? Es una afirmación absurda, ya que había otros herederos antes que ellos en la línea de sucesión. En las décadas siguientes, 3 hijos de Catalina de Médici serían reyes de Francia. Quizá fue coincidencia, pero eso solo fortaleció la reputación de Nostradamus en la corte. En este punto, Nostradamus dejó de ser un doctor excéntrico en un ático haciendo adivinaciones en un cuenco de agua y se volvió asesor legítimo de la corte de los de Médici. Así que saltemos unos siglos adelante a otro gran acontecimiento, el Gran Incendio de Londres. En las profecías, Nostradamus escribió: la sangre de los justos será demandada de Londres, quemada por el fuego en el año 66. La anciana dama caerá desde lo alto y muchos de sus sectas serán asesinados. Ahora, esa es la profecía. Si conoces historia, esto es raro. La predicción dice, quemada por fuego en el año 66. ¿Cuándo fue el gran incendio de Londres? 1666.
El incendio arrasó todo, incluso la Catedral de San Pablo. Algunos ven esto como la caída de la anciana desde lo alto. Sin embargo, los escépticos revisan el francés original de esta predicción y el texto realmente dice 23 es el 6. Así que no es exactamente 66, ¿verdad? 23 es el 6, pero si haces 20 por 3 más 6, obtienes 66. Ahora, algunas personas dicen que tal vez él estaba usando numerología bíblica o que esto era algún tipo de, ya sabes, numerología asociada con las estrellas. Esto muestra el cuidado puesto en los escritos considerando que pudo haber sido asesinado o que quizá fue un análisis posterior para probar que su predicción era correcta. Otra predicción mencionada es la Revolución Francesa. En sus escritos, Nostradamus describe canciones, cánticos y demandas de una población esclavizada. Menciona príncipes y señores llevados a prisión y habla de idiotas sin cabeza, frase que muchos asocian con la guillotina. Todos conocemos la guillotina y la Revolución Francesa. Los aristócratas fueron encarcelados y decapitados en público. Por eso la frase idiotas sin cabeza suele referirse a la revolución. Y ahora, otro que realmente da mucho de qué hablar es Adolf Hitler. Nostradamus escribió varias cuartetas que muchos relacionan directamente con el dictador vienés. Una profecía dice, desde lo más profundo del oeste de Europa nacerá un joven de familia pobre, el que con su lengua seduzca a muchos. Ahora, Hitler nació en Europa Occidental de padres pobres y era famoso por sus habilidades para hablar en público y, ya sabes, su capacidad para seducir a las masas, se podría decir. Para hacerlo más increíble, se dice que Nostradamus menciona un nombre. La mayor parte del campo de batalla estará contra Hitler. Esto es lo que la gente cree que quería decir. Ahora hay que profundizar más, ¿de acuerdo? Porque Hitler es en realidad el antiguo nombre en latín del río Danubio, que fue un campo de batalla histórico. Muchos dicen que Nostradamus probablemente se refería a una región geográfica, no a una persona. Curiosamente, Hitler nació a pocos kilómetros de ese río. ¿Coincidencia o profecía cumplida? ¿O es posible que, ya sabes, su apellido tenga algún tipo de conexión con un río famoso que atraviesa su pueblo? Esto es para que tú lo decidas. Ahora, esto nos lleva al problema principal con Nostradamus, este problema de clarividencia retroactiva, que básicamente significa que nadie usa a Nostradamus para predecir cosas antes de que sucedan. Solo revisamos su libro después de que ocurre algo terrible para ver si lo mencionó. Sus escritos en realidad son tan vagos y están tan llenos de metáforas que puedes torcerlos para que digan cualquier cosa. Por ejemplo, toma el ascenso de Napoleón. Nostradamus escribió, Pont-Laurent será más de fuego que de sangre. La gente notó que Pont-Laurent son pueblos del oeste de Francia, pero si reorganizas las letras como un anagrama, dice ne, mais Pont-Laurent, que suena a Napoleón. Así que o Nostradamus es brillante, o tal vez algunas personas después del ascenso de Napoleón simplemente miraron hacia atrás e hicieron un juego de Scrabble realmente loco. ¿Quién puede decirlo? Sabes, la controversia no termina ahí. Los escépticos dicen que Nostradamus no solo tenía visiones mediante la adivinación, también era un nerd y le gustaba leer. Así que muchas personas creen que probablemente solo copió muchas, ya sabes, profecías, quizás de textos más antiguos. En 1522 se publicó el Mirabilis Liber, el libro de los milagros. Era una colección de profecías bíblicas y medievales de la que estudiosos creen que Nostradamus tomó mucho. Tomó profecías antiguas del Apocalipsis, plagas e invasiones y las reescribió de forma críptica. Pero una aclaración importante, la gente realmente no cree que él haya hecho esto de manera maliciosa. Nostradamus creía que la historia se repite. Solo estaba proyectando hechos pasados al futuro y diciendo que eran profecías, lo cual es una buena apuesta, ¿no crees? Esto nos lleva a una de las profecías más recientes sobre Nostradamus, aunque lamentablemente no es lo que crees. En 2001, tras el 11 de septiembre y el ataque terrorista en Nueva York, circuló una supuesta profecía de Nostradamus que decía haber predicho los ataques. Y esto circuló a través de cadenas de correos electrónicos e incluso hasta el día de hoy en sitios de redes sociales. El verso hablaba de 2 aves de acero cayendo del cielo sobre la nueva ciudad, con el cielo ardiendo a 45 grados de latitud. Quiero decir, es una profecía bastante notable, ¿no? La ciudad de Nueva York está entre los 40 y 45 grados de latitud y aves de acero suena mucho a aviones. Y la dificultad con esta profecía, porque es tan precisa, es que Nostradamus nunca la escribió.
El verso combinaba líneas reales y falsas creadas en 1997, curiosamente, por un estudiante canadiense, quien solo quería mostrar lo fácil que es inventar una profecía como las de Nostradamus. Nostradamus escribió sobre el fuego, acercándose a la gran ciudad nueva, a 45 grados. En los años 1500, Nueva Ciudad solía referirse a lugares como Nápoles, literalmente Neápolis, la nueva ciudad. Ahora, ¿dónde está Nápoles? Justo al lado del monte Vesubio. Dato curioso, ese es el mismo volcán que destruyó Pompeya y casi destruye Nápoles. Así que, si lo piensas, en 1555, el fuego acercándose a Nápoles tenía más sentido que aviones estrellándose en Nueva York. Tras el 11 de septiembre, Internet viralizó la frase al sumarle aves de acero. Así que, como puedes ver, la profecía que circuló después del 11 de septiembre era una amalgama de muchas otras profecías. Otra que la gente compartía es esta que mencioné antes de 1997. Ahora, se dice que esto fue escrito por un estudiante canadiense, normalmente citado como Neil Marshall, pero es difícil atribuir exactamente a quién. Esto circuló antes del 11 de septiembre y se viralizó después. La profecía escrita por el estudiante en 1997 dice: «En la ciudad de Dios habrá un gran trueno, dos hermanos separados por el caos. Mientras la fortaleza resista, el gran líder sucumbirá. La tercera guerra empezará cuando la gran ciudad arda». En diciembre de 2001, la gente lo interpretó como dos hermanos separados por el caos, las Torres Gemelas. La fortaleza sigue, el gran líder sucumbirá, Bush será destituido. La tercera gran guerra va a comenzar, la ciudad está ardiendo, la tercera guerra mundial. Ahora podemos ver en retrospectiva que la tercera guerra mundial realmente no ocurrió. Bush no renunció. Y realmente lo único aquí es, ya sabes, dos hermanos separados por el caos. Pero de nuevo, esto solo prueba lo efectivo que puede ser mirar estas profecías de manera retroactiva. Porque ahora estamos tomando toda nuestra información moderna, todas las cosas que sabemos después de los hechos, y las estamos aplicando a esta profecía que fue escrita 4 años antes. Ahora, esto no es algo que haya pasado solo una vez. Lo interesante de este tipo de profecías es que incluso durante la Segunda Guerra Mundial, Nostradamus fue usado como un arma. Joseph Goebbels, ministro de propaganda del Tercer Reich y alto funcionario de Hitler, contrató astrólogos para crear cuartetas falsas que predecían la victoria alemana y las arrojaron sobre Francia para asustar a civiles y bajar la moral de las tropas francesas. Lo más curioso es que los aliados respondieron haciendo exactamente lo mismo, lanzando sus propias profecías falsas prediciendo la derrota de Alemania. Casi 400 años tras su muerte, los textos de Nostradamus se usaban como guerra psicológica. La última profecía relacionada con su nombre no trataba sobre guerra o desastres. Se trataba de él. En 1566, Nostradamus padecía gota y edema. Y en la noche del 1 de julio de 1566, supuestamente le dijo a su secretario: «Mañana al amanecer ya no estaré aquí». Ahora, suena como algo morboso de decir, pero efectivamente, a la mañana siguiente, lo encontraron muerto en el suelo junto a su cama. Ahora, a lo largo de su vida, se volvió un hombre bastante rico, principalmente por publicar sus libros, ya sabes, estos almanaques, y la gente los compraba por todos lados, además de su estrecha relación con la reina. Y para el momento de su muerte, su patrimonio valía aproximadamente $300,000 en el dinero de hoy. Se dividió entre su nueva esposa e hijos, y luego él fue enterrado en una capilla local. Pero su historia no termina ahí, se vuelve extraña. Se cuenta que Nostradamus fue enterrado de pie dentro de la pared de la iglesia de Cordelier en Ceilán. La leyenda dice que no quería ningún pie sucio en mi garganta, es decir, que nadie pisara su tumba. Eso no detuvo a algunos soldados borrachos en la Revolución Francesa. Esta parte es solo leyenda, pero como todo en la vida de Nostradamus, quién sabe. En 1791 los soldados, molestos con el sistema, se embriagaron, irrumpieron y saquearon la iglesia. Finalmente abrieron la tumba de Nostradamus. Al abrir el ataúd, hallaron un esqueleto con un medallón grabado con la fecha 1791, como si Nostradamus supiera cuándo perturbarían su tumba. Uno de los soldados, supuestamente sintiéndose valiente o simplemente muy borracho, vertió vino en el cráneo de Nostradamus y bebió de él. Esto se relaciona con una superstición antigua que iba mucho más allá de Nostradamus. En Europa se creía en la magia simpática, es decir, que el poder o la sabiduría se transferían por contacto físico, especialmente por los cráneos. Estos son los recipientes del alma, la mente, el cerebro. Los guerreros bebían de los cráneos de sus enemigos respetados. Los eruditos los usaban como símbolos de conocimiento y los profetas mantenían su sabiduría tras la muerte. La idea era simple.
Beberemos del cráneo de Nostradamus para absorber su poder, según la leyenda. Sin embargo, al soldado no le fue bien. Nostradamus supuestamente escribió una maldición. El mal vendrá a quien abra la tumba. Dicen que el soldado que bebió del cráneo fue asesinado por un francotirador al día siguiente al regresar a la base. Ahora, ya sea que esto sea cierto o simplemente una historia interesante que los lugareños contaron a lo largo de los años, el alcalde de Ceilán lo creyó lo suficiente. Guardó los huesos de Nostradamus y dijo a los revolucionarios que era un héroe que predijo la revolución, por lo que no debían profanar sus restos. Luego lo volvieron a enterrar, y todavía está ahí hoy en su lugar de sepultura en Colline-Saint-Laurent. Así que, al final, Nostradamus tal vez fue un mago, tal vez fue un profeta, pero quizás solo era un hábil autopromotor. Y ya sabes, tenía algunos conocimientos médicos. Un médico ambulante y escritor meticuloso que sabía sonar oscuro y místico, lo cual a la gente le encantaba. Sus profecías no sobrevivieron porque todas fueran correctas, ¿verdad? Sobrevivieron porque cada generación podía verse reflejada en esas líneas. Y esa, amigo mío, es la historia de Nostradamus. Un tipo interesante. No soy muy fan, pero si me obligaran, podría asegurar al 100% que nadie tiene poderes proféticos con la adivinación. ¿Podrías acceder a algún tipo de información en algún lugar del cosmos? Tal vez. Nunca lo he visto ni oído, pero quién sabe. Dicho esto, creo que los escritos de Nostradamus son algún tipo de herramienta predictiva para entender lo que va a pasar en el futuro. Probablemente no. Probablemente no, definitivamente no, pero lo que él representa es interesante, ya que ahora muchos hacen esto con teorías de conspiración. Algunas conspiraciones sí son legítimas, no digo que no. La gente busca la verdad, significado y respuestas, quiere creer que alguien les dijo lo que ocurrirá, que alguien tiene las respuestas y que puede buscar en esos libros antiguos y decir, esta es la verdad que buscaba. Siempre lo supo y hay orden en este caos. Eso me recuerda al zar Pedro y a Catalina I de Rusia antes de la Primera Guerra Mundial. Trajeron a un tipo llamado Grigori Rasputin. Hiciste un video sobre él. Claro, es un hombre santo errante que comprende la realidad y la naturaleza divina de la creación. Tiene profecías asombrosas y logra detener la hemorragia de su hijo con hemofilia. Se iba a desangrar y le salva la vida a Alexei. La mayoría piensa que él sabía algo de medicina y se vestía como un sabio que vagaba por el campo. Es básicamente la misma historia. John Dee es otro, quien estaba muy cerca de la corte real de la reina de Inglaterra, y era otro vidente que usaba este espejo de obsidiana para hablar con ángeles y obtener conocimiento de lo divino. Es curioso porque cuando ya tienes poder, influencia y dinero, te preguntas cuál es el siguiente nivel, y este tipo dice que puede hablar con Dios. Voy a traerlo. Por supuesto. Y voy a conseguir un poco de información en secreto. ¿Sabes a lo que me refiero? ¿Sabemos cómo se rastreó el linaje del Papa Sixto desde el fraile pobre? ¿A qué te refieres? ¿Cómo sabemos que el hombre ante quien se arrodilló fue el Papa Sixto? Sí, bueno, de nuevo, es una leyenda, pero supongo que viene de los frailes que dicen algo como, sí, este tipo se sentó y se arrodilló ante mí. No sé exactamente cuál es la fuente original, como cuál es la copia original. Sí. ChatGPT afirma que es solo una leyenda urbana. ¿Pero de dónde viene eso? No lo sé, no lo dice. Algo debió hacer bien para que exista esta leyenda. No todo es solo cuento. Creo que lo del Papa Sixto sucede después de su vida. En su vida fue lo de las dos heridas que se volvieron una, como Enrique II en la justa. Está bien. Y ese fue el que lo puso en la mira de los Medici. Amigo, Eso es sencillo. Los reyes siempre hacen justas. los reyes hacen justas seguido y llevan leones en sus túnicas. Seguro lo vio, sí, los leones. Antonio Brown sufrirá encefalopatía traumática crónica. Qué loco. ¿Algunas personas pueden acceder a estos mensajes proféticos? No lo sé. Sí. No, es posible. Me gustaría mucho estar abierto a lo sobrenatural. Sabes, tiendo a ver estas cosas como bastante blanco y negro. Si tuviera una fuerte capacidad predictiva, ese es mi punto.
si hubiera una fuerte capacidad predictiva, como una profecía, aunque sea algo vaga, pero la gente pudiera descifrarla e interpretarla y decir, en el año 2030, un meteorito va a golpear mi casa en Orlando, Florida. Entonces yo diría, eso está bien, y luego realmente pasa. Diría que esto tiene poder predictivo. Pero mi problema es que todo es retroactivo. Sí, puedes usar más de sus palabras para ajustar la narrativa. Pero, o sea, sí, para mí, digo, ¿de qué sirve si no es confiablemente predictivo? Sí, ¿Sabes a lo que me refiero? O sea, si el único propósito de esto es solo mirar atrás y decir, eso fue lo que pasó, entonces es como, bueno, está bien, ya sé que eso pasó. sí, Necesito algún elemento predictivo, ¿sabes? sí. Muchas gracias a todos por sintonizar otro episodio de Campamento. Mi esposa me llama y está enojada. Debía haberlo previsto. Pude haberlo presentido. Debía haber estado en casa hace 10 minutos. Ups. De todos modos, muchas gracias a todos por sintonizar otro episodio de Campamento. Este es el lugar donde exploro las cosas más interesantes, fascinantes y desafiantes de todo el mundo. Publicamos estos episodios una vez a la semana, análisis a fondo en solitario, y otro a la semana donde hago una entrevista con alguien mucho más inteligente que yo. Gracias a Dios. Ofrecemos campamento religioso para quienes buscan profundizar en temas de fe y campamento de historia para quienes disfrutan explorar el pasado y anticipar el futuro. Pero si solo te quedas con nosotros aquí, también está bien. Solo suscríbete, realmente ayuda con los números. Y sí, muchas gracias a todos por hacer mis sueños realidad. Estoy muy agradecido. Si toda mi carrera terminara mañana, habría valido la pena por pasar tiempo contigo. ¿Qué pasa, David? Lo repites seguido y ya me preocupa. Quiero regresar. Si muero mañana, Quiero morir mañana. seré feliz. El mañana no está garantizado. El mañana no está garantizado. Sí, Sí lo está. vivo cada día como si fuera el último. Vamos a robar un banco. Dios los bendiga. Gracias, Cristos, por no arruinar el episodio. David hizo un gran trabajo. Chicos, nos vemos la próxima vez. Que Dios los bendiga. Váyanse al diablo.